Provincia de Shenxi, China. La tierra se había agrietado bajo la peor sequía que recordaban los ancianos. La comuna estaba al borde del hambre. A los campesinos les ordenaron cavar, no para sembrar, sino para buscar agua. El 29 de marzo, varios hermanos del clan Yang, Yang Jifa, Yang Pen y Yang Zihai, trabajaban su pedazo de terreno chamuscado, junto a un antiguo túmulo funerario que todos tomaban por una simple colina. Sus palas se hundían en una tierra reseca hasta el hueso, 5 metros, luego 10, luego 15. No había agua. De pronto, un golpe resonó. No era el eco de la pala, sino el choque contra piedra. Era un sonido sordo, hueco, inquietante. Yang Jifa frunció el ceño, cavó otra vez y escuchó el mismo timbre. Se deslizó dentro del hoyo, apartó la tierra con las manos y, desde la penumbra, lo miró un rostro, ojos vacíos de arcilla, bigote, un peinado intrincado y recogido en nudos. No era una vasija, no era un dragón de agua como pensaron al principio, horrorizados. Era un hombre de terracota con armadura. Los hermanos se asustaron, llevaron la cabeza del demonio al poblado. No sabían lo que acababan de provocar. No habían encontrado una estatua, habían tirado del hilo que desharía toda una historia. Detrás de ese hallazgo latía un ejército de 8,000 soldados, arqueros, generales y caballos de tamaño natural, modelados en barro, de pie en formación de combate dentro de inmensos corredores subterráneos. Un ejército silencioso y eterno que guardaba la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Pensamos que era el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Nos equivocamos. Aquello era apenas un vestíbulo. Durante décadas contemplamos a esa tropa, 8,000 rostros distintos, y no vimos lo esencial. No formulamos la pregunta correcta. ¿Quién los creó? ¿Quién fue ese genio, ese comandante del arte, capaz de enseñar a toda una civilización sin tradición de estatua realista a modelar seres humanos perfectos a partir de la arcilla? Buscamos a un general chino, a un arquitecto chino, y no apareció ninguno. Y hace poco, al analizar los hallazgos más extraños e incómodos de la tumba, los científicos detectaron una anomalía, una pista que no apunta al oriente, sino al occidente. Una señal que sugiere que el verdadero comandante de este ejército, su creador secreto, no era de China, y esa posibilidad no solo altera la historia de Qin Shi Huangdi, trastoca la historia del mundo entero. Dejemos por un momento lo que creemos saber. Bajemos a las zanjas, a la fosa número 1. El aire huele a barro húmedo y a siglos. Frente a nosotros se alinea la infantería. 6,000 guerreros están dispuestos en filas, orientados hacia el este, de donde venían los enemigos a los que Qin sometió. No son clones, no es producción en serie sin alma. Cada uno de los 8,000 exhibe un rostro único, bigotes diferentes, peinados distintos. Incluso las orejas cambian de un soldado a otro. Cada guerrero tiene orejas singulares, con remolinos tan propios como huellas dactilares. Hay reclutas jóvenes y veteranos curtidos, pómulos anchos como los de los nómadas del norte y mentones estrechos como los del sur. No es solo un ejército, son retratos. Es el molde de una nación fijado en arcilla. Cada figura mide en torno a 180 centímetros, muy por encima de la estatura media de un hombre chino de la época. Es un ejército de gigantes. Al principio, los arqueólogos pensaron que se trataba de una guardia simbólica, hecha a brochazos gruesos. Pero cuanto más excavaban, más se les imponía el vértigo del detalle y de la escala. No era un simple dispositivo de seguridad, era una réplica exacta, una copia fiel de la Guardia Imperial entera. No era únicamente una tumba, era una revolución. Qin Shi Huangdi, el primer emperador, temía la muerte más que nada, lo obsesionaba la inmortalidad. Envió expediciones a las Islas de los Inmortales, ejecutó a centenares de magos incapaces de entregarle el elixir de la vida, y cuando comprendió que ese elixir no aparecería, decidió llevarse su imperio consigo. Se propuso engañar a la muerte recreando su mundo bajo tierra, y para eso necesitaba a su ejército. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo levantar 8,000 estatuas únicas a tamaño natural durante un reinado breve? La respuesta resultó todavía más desconcertante. No era arte solamente, era industria. Con escáneres tridimensionales, los arqueólogos rompieron el código, descifraron el funcionamiento de aquella fábrica imposible.
Los guerreros eran modulares. Es el primer gran ejemplo de producción en masa inteligente de la historia. Los artesanos no esculpían cada soldado desde cero. Trabajaban con un catálogo de piezas. Había 8 tipos de cabezas, varios modelos de torsos, general, oficial, arquero, infante, decenas de variantes de brazos, piernas, bigotes y orejas. Era un mecano. En talleres colosales se estampaban componentes, cabezas, troncos, piernas y brazos. Luego se cosían en hornos y se llevaban al área de ensamblaje. Ahí empezaba el arte. Maestros escultores tomaban un molde estándar de cabeza y con arcilla fresca lo personalizaban. Ajustaban la nariz, añadían un bigote, pegaban orejas únicas, marcaban arrugas. Convertían el módulo en una persona. Era la cadena de montaje de Henry Ford 2100 años antes de Henry Ford. Pero ni siquiera ese prodigio es el enigma principal. La gran pregunta es de dónde salió esa tecnología. Antes del reinado de Qin Shi Huangdi, en el siglo II a.C., no existía en China una tradición de estatua humana realista y de cuerpo entero, en absoluto. Se hacían figurillas de apenas 20 centímetros y de repente, de un solo salto, empezaron a producir 8.000 soldados perfectos, anatómicamente correctos y a escala real. Ese salto de destreza parece imposible. Es como pasar de las pinturas rupestres al Renacimiento en una sola generación. La tecnología no evoluciona así sin más. Tuvo que haber un maestro. Tuvo que haber un impulso externo. ¿Cuál? La excavación ofreció la primera anomalía. Las manos de los guerreros estaban vacías. Los mangos de madera se habían podrido hacía siglos, pero el suelo a su alrededor estaba cuajado de decenas de miles de artefactos auténticos. Era armamento real, el mismo con el que su ejército unificó China. El inventario empezó, y la tranquilidad científica se resquebrajó. Aparecieron más de 40.000 puntas de flecha de bronce, todas con una forma triangular, aerodinámica y perfecta. Surgieron ballestas, arcos compuestos y mecanismos sofisticados con gatillos de bronce cuya precisión asombra a ingenieros contemporáneos. Eran armas de francotirador de la Edad del Bronce. Se calculó que esas ballestas tenían una potencia de tensado superior a 300 libras y podían atravesar cualquier armadura a una distancia de 800 metros. Con ese armamento se ganó la guerra. El verdadero sobresalto llegó con las espadas, largas, rectas, desenterradas en la fosa número 1. Primero, estaban intactas. No se partieron cuando el techo de tierra se desplomó sobre ellas hace 2000 años. Eran de una aleación con alto contenido de estaño, extraordinariamente resistente y a la vez flexible. Una de las hojas quedó curvada bajo el peso de otro guerrero y cuando el arqueólogo retiró la figura, la espada se enderezó sola. Recuperó su forma. Parecía una aleación con memoria de forma, y faltaba lo más desconcertante. No tenían verdín. El bronce se oxida y se cubre de pátina verde. Esas espadas habían yacido durante 2000 años en un suelo húmedo y corrosivo, y brillaban, cortaban. Un arqueólogo contó que se hizo un corte con un filo de más de 2200 años. ¿Cómo era posible? Un análisis de laboratorio en el año 1970 dio una respuesta que parecía imposible. Las hojas estaban recubiertas por una capa finísima de unas 10 micras de óxido de cromo. Era cromado, una técnica patentada en Alemania en la década de 1920, un proceso que exige electricidad y baños químicos complejos. ¿Cómo lograron eso los ingenieros de Qin Shi Huangdi en el año 210 a.C.? Durante décadas, el misterio alimentó todo tipo de conjeturas. Solo recientemente, en el año 2019, un equipo de Cambridge realizó un segundo análisis más profundo y halló la explicación real, aún más extraña. El cromo era un accidente, un subproducto del barniz. Los artesanos antiguos recubrían el armamento con un barniz orgánico increíblemente complejo para proteger la madera de las empuñaduras, y ese barniz resultó rico en cromo. Pero el verdadero secreto de conservación no estaba ahí, estaba en el suelo. La composición química única de la tierra de la tumba, su alta alcalinidad y su bajo contenido orgánico crearon una especie de cámara fría que detuvo la corrosión. Eso no elimina el enigma, lo hace más profundo.
Elaboraron un barniz que hoy no sabemos reproducir y escogieron un terreno químicamente ideal. No eran solo guerreros, eran químicos. Tampoco ese fue el último estremecimiento. Cuando Yang Jifa sacó aquella primera cabeza en el año 1974, era parda, color de barro. Nos acostumbramos a verla así. Por eso los llamamos ejército de terracota. Ese fue nuestro gran error. No eran terracota en el sentido cromático. Cuando en la década de 1990 los arqueólogos excavaron guerreros en la fosa número 2, los vieron como eran en realidad. A la luz de linternas que surgieron figuras cubiertas de color, vibrante, furioso, casi psicodélico. Armaduras rojas con cordajes azules, pantalones verdes y pañuelos púrpuras, cabello negro y rostros rosados. No era un ejército desnudo de arcilla, sino un ejército pintado. Pero algo iba mal. Los arqueólogos miraron, horrorizados. Una catástrofe se desarrollaba ante sus ojos. Durante 2 milenios, esos guerreros permanecieron en un ambiente húmedo y casi hermético. La pintura al barniz se adhirió a la perfección. En cuanto el aire seco y oxidante del exterior irrumpió en la fosa, la pintura murió. El barniz comenzó a rizarse. La humedad atrapada en el pigmento se evaporó. A los 15 segundos la pintura empezó a agrietarse. A los 4 minutos se desprendió y cayó hecha polvo a los pies de los soldados. El pánico se apoderó de la misión. Acababan de encontrar una Mona Lisa que se deshacía ante ellos. Las excavaciones se detuvieron de inmediato durante una década. El gobierno chino prohibió tocar nada hasta que la ciencia ofreciera una solución. Equipos de todo el mundo se enfrentaron al problema y la solución llegó. Hoy, cuando aparece un guerrero, se le pulveriza de inmediato con un compuesto especial, polietilenglicol, que sustituye el agua en los barnices y los estabiliza. Pero el precio fue tremendo. Perdimos alrededor de un 90% de los colores originales. Jamás veremos el ejército como lo vio el emperador. De nuevo surge la pregunta. Los pigmentos. El laboratorio demostró que no usaron solo ocres y cinabrio. Emplearon el azul Han y el púrpura Han, pigmentos sintéticos que no existen en la naturaleza. Para crearlos, hay que mezclar minerales en proporciones precisas y calentarlos hasta cerca de 1000 grados Celsius con control minucioso de la temperatura. Es química de alta temperatura, la misma tecnología que permitió a los egipcios crear el azul egipcio. No había contacto entre ambos mundos. ¿O sí? Ante nosotros se extiende un ejército de 8000 soldados imposibles, con armas imposibles y colores imposibles. Ocupan 3 fosas gigantes. La fosa número 1 alberga la infantería, unas 6000 figuras. La fosa número 2 reúne fuerzas de élite, caballería, carros y arqueros. La fosa número 3, la más pequeña, es la más decisiva. Apenas contiene 68 figuras y no están en formación de combate, sino mirándose entre sí. En el centro, un carro vacío. Es el cuartel general, el puesto de mando del ejército. Falta alguien. Hallamos soldados, arqueros, mozos de cuadra y aurigas. Aparecieron 9 figuras más altas y con armaduras más complejas, generales. ¿Y el jefe? ¿Dónde está el comandante supremo? En algún lugar debería existir una estatua única del mariscal que dirige a esos 8000. No está allí. ¿Dónde está la imagen del propio Qin Shi Huangdi? Era un hombre obsesionado consigo mismo. Lo construyó todo para él. ¿Por qué no se puso al frente de su ejército? Tampoco está. Y esos 9 generales, mirados con atención, se parecen entre sí. Cambian los rostros, pero la armadura y el rango son idénticos. Es un tipo, no una personalidad. Todo este conjunto descomunal y detallado es a la vez anónimo, carece de líder, resulta ilógico. Podría ser un rasgo de estilo. El emperador es tan grande que no se le representa, y los generales son engranajes de su máquina. Habría sido una explicación perfecta si no fuera por lo que apareció después. La investigación parecía estancada. Seguimos hallando el ejército, pero no a su creador. Empecinados, los arqueólogos continuaron escaneando el terreno alrededor del gran túmulo y empezaron a descubrir otras fosas, decenas, centenares. Aquel cerro no era solo una tumba, era una ciudad subterránea. En esas nuevas fosas no había soldados. En la fosa K9901 surgieron acróbatas, hombres musculosos semidesnudos, congelados en posturas extrañas,
forzudos levantando pesas y bailarines. En la fosa K006 encontraron funcionarios, figuras con túnicas largas y rollos en las manos, burócratas destinados a administrar su imperio de ultratumba. En otra, músicos con cisnes, gansos y grullas de bronce, junto a un río subterráneo. Todo cambió. Qin Shi Huangdi no solo se llevó a su ejército, se llevó a toda su corte, recreó su vida bajo tierra, y allí lo hallaron, al alguien que haría saltar por los aires la teoría anterior. El equipo dirigido por Zhang Weixing estudió esas estatuas civiles y se quedó helado. Estábamos acostumbrados a los soldados. Por muy individuales que fueran, seguían un ideal estilizado. Eran rectos. La armadura pesaba más que el cuerpo. Era un estilo jerárquico clásico chino, pero los acróbatas eran distintos. No estaban estilizados, eran realistas. Uno de ellos, un forzudo, mostraba músculos palpables, abdominales tensos, bíceps, venas en los brazos. La estructura ósea no era una idea abstracta del hombre, era un cuerpo humano. Eso, de manera absoluta, no era chino. En la antigüedad el arte chino era simbólico, plano, espiritual. No se interesaba por la anatomía vulgar. ¿De dónde salió aquello? A miles de kilómetros en Londres, un historiador del arte contempló esas fotos y no dio crédito. El doctor Lucas Nickel, de la Universidad de Londres, no era especialista en China, sino en Grecia. Vio esos músculos, ese dinamismo, esa obsesión por el realismo. No vio China, vio helenismo, vio el pulso de los escultores griegos que trabajaron para Alejandro Magno, y se atrevió a formular la pregunta que todos evitaban. ¿Y si no se trata de una obra exclusivamente china? Seamos detectives un instante. Hecho 1. Antes de Qin Shi Huangdi, en el siglo II a.C., no hay tradición china de estatuas humanas realistas y de tamaño natural, y de la noche a la mañana empiezan a producir 8.000 figuras anatómicamente impecables, de casi 6 pies. Ese salto es inverosímil. Es como pasar de las cuevas al Renacimiento en una generación. La tecnología no progresa así sin un maestro. Hecho 2. El fenómeno ocurre hacia el año 210 a.C. Hecho 3. ¿Qué pasaba entonces en el resto del mundo? Un siglo antes, en el año 330 a.C., Alejandro Magno emprendió su campaña colosal. Marchó con su ejército griego y con sus artistas griegos desde Atenas hasta la India. Él murió, pero su cultura helenística y su gran fetiche, la escultura realista, inundaron Asia. Se levantaron ciudades griegas como Ai-Khanum en la actual Afganistán. Las estatuas griegas estaban por todas partes. Hecho 4. Los límites de Bactria griega, Afganistán y China estaban próximos, al alcance de la mano. Hecho 5. El más explosivo, el ADN. Análisis genéticos en yacimientos antiguos de la provincia de Xinjiang, la puerta de China hacia el oeste, detectaron, en enterramientos coetáneos al tiempo de Qin Shi Huangdi, ADN europeo, haplogrupos mitocondriales procedentes de Eurasia Occidental. Las momias del Tarim, con su pelo rubio, no es un mito. Gentes occidentales europeos estaban en la frontera china en el siglo I a.C. Ahora juntemos las piezas. El primer emperador, obsesionado con la inmortalidad, quiere reproducir su mundo. Oye a mercaderes y embajadores describir lo que hay en el lejano oeste. Los hombres traídos por el gran rey Iskandar, Alejandro, conocen una magia. Saben convertir la arcilla y la piedra en seres vivos. Envía emisarios. Les promete oro, poder, lo que pidan. Y llegan, quizá un escultor griego, quizá un pequeño grupo, o al menos alumnos chinos recién formados por un maestro heleno. Ellos son el comandante fantasma. Ellos dirigen el proyecto. Enseñan anatomía a los artesanos chinos. Realizan las primeras estatuas correctas de acróbatas, donde muestran su verdadera destreza. Y luego, su estilo se adapta. Los maestros chinos toman esa tecnología griega del realismo y la traducen a producción. Nace un híbrido, forma griega y espíritu chino, rostros con realismo heleno y uniformes, disciplina y jerarquía chinas. El comandante que buscábamos no estaba enterrado en una fosa, estaba en el estilo. Era una idea venida del oeste. ¿Por qué esto sacude tanto? Porque derriba nuestro mito principal, el mito del aislamiento.
Nos enseñaron que China fue un mundo cerrado, que Oriente y Occidente eran planetas ajenos y que el primero en conectarlos de verdad fue Marco Polo en el siglo X. Este hallazgo indica que ya había contacto directo 1000 años antes de Marco Polo. Significa que la ruta de la seda funcionaba 1000 años antes de lo que creíamos. Sugiere que, mientras Roma luchaba contra Cartago y Grecia declinaba, artistas griegos pudieron estar en la sala del trono del primer emperador de China, planeando el mayor proyecto artístico de la historia humana. No solo cambia la historia de China, cambia la historia de Occidente. Demuestra que nuestro mundo ya estaba globalizado hace 2000 años, y esto no es más que la punta del iceberg. El ejército, los acróbatas, los músicos, 8000 guerreros son solo la guardia. El perímetro, están de centinela, custodian el verdadero tesoro, el túmulo mismo. Una pirámide de tierra de 76 metros bajo la que, lo sabemos, yace el emperador. Una tumba que nadie ha abierto jamás. ¿Por qué? Creímos que era por respeto. Nos equivocamos. Es por miedo y por un texto antiguo. El historiador Sima Qian, que vivió apenas un siglo después de la muerte del emperador, dejó una crónica. La describió con voz de testigo en un tribunal. Sus palabras se tuvieron por mito. Dijo: se construyeron palacios y torres pintorescas para 100 funcionarios. En el techo se representaron las constelaciones celestes, en el suelo, el mapa del imperio. Y los ríos, el Yangtze, el río Amarillo y el Gran Mar, se modelaron con mercurio y se les dio un impulso mecánico para que fluyeran. Palacios, un mapa de estrellas y ríos de mercurio. Sonaba a fábula. Mercurio fluyente, imposible. Llegó el techno-thriller. En la década de 1980, científicos chinos decidieron poner a prueba el relato. No podían excavar, pero sí analizar. Tomaron centenares de muestras de suelo alrededor del túmulo. Establecieron una cuadrícula y midieron niveles de mercurio. Los resultados fueron asombrosos. Por todas partes alrededor del túmulo, los niveles eran normales. En el centro, justo donde debía estar el palacio central, el mercurio aparecía en concentraciones 100, 200, 1000 veces superiores a lo normal. La anomalía no era un punto difuso, tenía forma, y esa forma coincidía con el trazado del mapa del río Amarillo. Sima Qian no mentía, no redactaba una parábola, presentaba un informe. Los ríos existen, la tumba está sellada, está llena de vapores tóxicos y volátiles de mercurio. No es una maldición de Faraón, es un sistema defensivo real y sofisticado. Aquí estamos, frente a la puerta cerrada de la mayor tumba del mundo. Sabemos que el ejército que la custodia pudo nacer con la ayuda de un comandante venido de Occidente. Sabemos que dentro hubo tecnologías, pigmentos químicos, aleaciones, barnices, adelantadas a su tiempo por milenios. Y sabemos que la cámara está colmada de lagos de mercurio venenoso. El gobierno chino se niega tajantemente a abrirla, oficialmente por respeto. En realidad, por dos motivos muy concretos. El primero es el mercurio. Abrir la tumba podría liberar una nube tóxica capaz de envenenar todo el valle. El segundo es el mismo problema que con la pintura. En el instante en que nuestro aire penetre, las sedas, los manuscritos, los carros de madera, los muros pintados, todo lo preservado milagrosamente en esa atmósfera cargada de mercurio, se volverá polvo. Como se esfumó el color de los guerreros, no estamos preparados tecnológicamente para abrir esa puerta. Solo tendremos una oportunidad y no podemos malgastarla. Tal vez hayamos identificado al comandante fantasma que inspiró el ejército. Pero, ¿qué secretos se llevaron el emperador y sus ingenieros griegos a ese palacio inundado de mercurio? ¿Qué aparecerá cuando, si acaso, decidamos girar la llave? La investigación no ha hecho más que empezar.